Glenda estaba segura de que su vida terminaría en cualquier momento, una vez Maribel se diera cuenta de lo que estaba pasando. Pero Rimuru le dijo que su maldición había sido retirada y que se podía marchar y vivir su vida como quisiera. Y aunque Hinata tenía pensado algún tipo de castigo para ella, Rimuru no la dejaría en paz si le hacía algo a alguien que él ya había dejado libre, así que también la dejó en paz. Aunque le advirtió que la iglesia nunca perdonaría su traición, así que no tenía permitido regresar a Roverius. Glenda estaba sorprendida de que la hayan dejado ir como si nada, pero es que la realidad era que no la veían como una amenaza. Era buscada en Roverius por su traición. Sus antiguos empleadores también la querrían ver muerta, y era muy conocida entre los reinos de Occidente, por lo que sería sumamente complicado para ella hacer algo en su posición. Además de que no tenía la más mínima oportunidad en una pelea con Benimaru o Zoe yendo en serio, por lo que sí, era así de simple. Entonces ella le rogó al señor demonio: por favor, si es posible, me gustaría que me dieran empleo en este lugar. Rimuru se lo pensó, ya que en Tempest aún no establecían un sistema de salarios, pero ella le dijo que les diría todo lo que sabía sobre sus enemigos, e incluso estaba dispuesta a hacer trabajo sucio. Si el problema era el dinero, no pasaba nada, ya que dentro de los magos marciales tampoco recibía ningún tipo de salario. Esto sorprendió a Rimuru, que le preguntó a Hinata si ella tampoco recibía paga. Y era la verdad. Como miembros de un sistema técnicamente comunista, las personas y los funcionarios en Roverius no recibían un pago en efectivo. En cambio, se les proveían bienes como los fueran necesitando, pero su alto estatus les garantizaba un trato de la realeza cuando estaban fuera de Roverius, y recibían fuertes recompensas cuando acababan con monstruos. Eso aunado al acceso que tenía Hinata a las arcas del gobierno debido a su puesto como capitana de los paladines, lo que resultaba en que Hinata, a pesar de no tener un sueldo fijo, era una persona bastante acaudalada, muy tacaña para el gusto de Rimuru, a quien le hacía pagar por todo, pero muy dadivosa con los niños. Glenda se las podía arreglar por sí misma con el dinero, solo quería un lugar donde vivir, con techo y comida, y no había un lugar mejor que Tempest, siendo que estaban en la vanguardia tecnológica. Así que Rimuru la aceptó y la puso bajo el mando de Zoe, que determinó que en habilidad estaba por encima de Sokka, así que rápidamente pensó en crear una nueva división con ella como capitana, a la cual Rimuru le indicó que revisara el presupuesto con Mjolnir y le dio su autorización para reclutar el personal que necesitará. Si por algún motivo Glenda los traicionara, también tenía la autorización de disponer de ella al momento. Ahora que Glenda era una persona libre, pasaron del interrogatorio a seguir hablando en la cena, donde le explicaron a sus invitados cómo se ordenaba normalmente en el comedor, y es que si tenían los puntos de mérito suficientes, podían ordenar el especial del día, uno que Zoe y Benimaru disfrutaban siempre que podían. Rimuru por lo general no se preocupaba por esas cosas, ya que sus comidas eran servidas directamente a él en todo momento, pero para Glenda la comida de Tempest era algo nuevo y maravilloso, que le hizo cambiar su manera de pensar de que el dinero lo podía solucionar todo, a que los puntos de mérito eran lo más importante del mundo, si le podían garantizar ese tipo de manjares. Luego Zoe le ordenó que les contara todo sin endulzar la verdad ni un poco, para lo que Glenda comenzó explicando que el consejo estaba siendo controlado por la familia Rosso, con el grupo de los 5 ancianos, conformado por el ahora preso Conde Gavan, el príncipe Johan de Rostia, el margrave Sidre de las tierras del norte de Ingracia y el rey Doran del reino con el mismo nombre, por supuesto con Granbel Rosso a la cabeza. Y ya que tenían 2 de sus miembros de entre los funcionarios de Ingracia, era evidente que este era un lugar valioso para Granbel, uno lejos del bosque de Yura y cerca del Santo Imperio de Roverius. Rimuru preguntó por qué lo consideraban su enemigo, a lo que Glenda respondió que si él se encontrara con alguien que escogiera sus peleas de la forma que él lo hacía, también lo consideraría un enemigo, algo que Hinata confirmó, y no solo ella, sino todos los presentes, ya que tenían la impresión de que Rimuru estaba buscando pelea con todos, incluyendo el comentario que Diablo había hecho sobre que Rimuru controlaría toda la economía mundial, por lo que sus ejecutivos pensaban que tenía planeado tomar control del consejo. Y Hinata se sorprendió de que Rimuru no supiera el gran revuelo que causaba con sus acciones. Pero como siempre, para Rimuru todo era un gran malentendido. Él actuaba para procurar el bien de su nación y de sus amigos, y la gente terminaba queriendo hacerles daño. Él respondía y nada más. El punto es que si tienes una tienda y un montón de mercaderes nuevos vienen y te arruinan el negocio,
Por supuesto que te molestarías. Era algo así. Entonces repartieron sus responsabilidades para investigar más sobre sus enemigos y sus futuros planes. Pero Rimuru les dijo que tuvieran cuidado, ya que no quería librar una guerra de dos frentes con los 5 ancianos y Yuki al mismo tiempo. Hinata se sorprendió un poco por el comentario, ya que no estaba al tanto de las sospechas sobre Yuki, y le explicaron que si se descartaban las personas que sabían que Rimuru era un reencarnado y su relación con Chizu, era bastante obvio que Yuki fue la persona que filtró la información. Entonces Hinata compartió con ellos sus sospechas de que la persona que asesinó al pseudo señor demonio Roy Valentine había sido Laplace de los payasos moderados, información que fue apreciada por el resto. Glenda interrumpió para preguntar si el Yuki del que hablaban era el maestro del Gremio de la Libertad, porque si se trataba de él, estaba bastante segura que estaba bajo el control total de Maribel. Esto conmocionó un poco al resto. Era información muy importante que cambiaba sus planes por completo, ya que estaban actuando bajo la premisa de que Yuki era una especie de genio que no se expondría de manera tonta para enfrentarlos. Pero si estaba siendo controlado, era muy diferente, ya que podría actuar sin temor a las consecuencias. Era algo totalmente distinto a lo que tenían en mente, de modo que si Yuki hacía algo en su contra, y como resultado Tempest entrara en conflicto con el Gremio de la Libertad, los Rosso podrían lavarse las manos completamente y el nombre de Tempest quedaría manchado de manera irrecuperable. Aunque no tuviera una repercusión en la nación misma, el objetivo de Rimuru de formar relaciones amistosas con los humanos ya no sería posible. Entonces pensaron en sus futuros planes de realizar la expedición de las ruinas con Kagari, que estaba bajo el mando de Yuki, y Benimaru propuso cancelar la expedición ahora que sabían con claridad cuál era su posición. Pero Rafael, si bien no había terminado de analizar todos los posibles escenarios, propuso a Rimuru todo lo contrario. En lugar de alejarse de ellos, podrían atraerlos. Una trampa dentro de una trampa. Y de la forma en la que lo puso Rimuru, irían a la expedición lo mejor preparados que pudieran y lidiarían con sus enemigos en su propio terreno, ya que era la forma más eficiente de hacerlo sin escalar el conflicto. Y no había mucho peligro, ya que contarían con la compañía de Milim. Rimuru podía llevar algunas personas como refuerzos. Los elegidos eran su guardaespaldas personal, Shion, junto con Gopta y Ranga, mientras Shuna y Benimaru se quedarían reforzando las defensas de la ciudad en caso de que los 5 ancianos intentaran un acercamiento frontal. Hinata les dijo que hablaría sobre todo este tema con Luminous y después verían cuál era la postura de Ruberius, pero le pidió a Rimuru actuar con precaución ya que tenía la costumbre de meterse en problemas, para después trasladarse de vuelta a casa dejando a Rimuru preguntándose si esa era su idea de coquetear, a lo que Rafael rápidamente le dijo que no. Después de eso, Rimuru presentó a Glenda con el resto de su staff y puso a Kurobe a analizar la pistola para comenzar a crear sus propios prototipos, de modo que para cuando el día de la exploración había llegado ya tenían lista la primera versión, un arma que podía disparar balas de plomo convencionales, pero también unas de mitril para pelear contra monstruos. El sistema utilizaba una inscripción mágica que provocaba una explosión en la cámara interior, por lo que la pólvora era innecesaria y tenía un mecanismo para reducir el retroceso del arma, la cual, aunque parecía un juguete en su construcción, podía disparar con la potencia de una Magnum de 44 milímetros, y su potencia variaba considerablemente según la cantidad de magia utilizada, de modo que como cualquier arma, su rendimiento cambiaría según el usuario. Gopta estaba fascinado con el arma y Ranga parecía algo celoso por no tener algo así, pero Rimuru le regaló una bufanda elegante en su lugar. El resto del grupo estaba listo para la expedición, para la cual llevaban puesto un atuendo de exploración completo, el cual le encantó a Milim, que usaba una versión con pantalones cortos que no parecía ser la mejor opción para una exploración, pero teniendo su cuerpo protegido por su aura en todo momento, realmente no importaba si su piel estaba expuesta o no. El equipo partió a la sede del Gremio de la Libertad con una puerta de transporte y al llegar, Kagari los estaba esperando. Esta se presentó y Milim hizo lo propio, y en ese momento ella pareció haber notado algo con su ojo de dragón, pero no le prestaron mayor atención, ya que no era nada de qué preocuparse según ella. Los trabajadores bajo el mando de Kagari estaban listos y armados con todo tipo de herramientas y utensilios para la exploración, dígase palas, mochilas, lo que tú quisieras. Solo había que nombrarlo, y el equipo de Rimuru no llevaba nada salvo las ropas que estaban usando, pero siendo francos no era como si necesitaran algo más.
Finalmente, Rimuru abrió un nuevo portal y todos se transportaron a la nación marioneta de Distap en un santiamén, a lo que los exploradores quedaron fascinados, ya que con ese movimiento habían ahorrado días de viaje e incluso comentaron que la mayoría de sus preparaciones había sido para nada. Tal era el poder de un señor demonio. Una vez en Distap, fueron recibidos por el anciano del pueblo, aunque era raro llamarle anciano ya que parecía una chica en sus 20s, pero su apariencia se debía a su linaje como elfo oscuro, los cuales tienen unas muy largas esperanzas de vida. Ella los llevó hasta lo que serían sus aposentos en el castillo de Clayman, el cual rebosaba de todo tipo de lujos y los elfos oscuros que ahí servían tenían todo el lugar reluciente de limpio. Rimuru le dijo a Milim que ellos ahora serían parte de su pueblo al estar dentro de sus dominios, y Milim dijo que aseguraría darles todo lo que necesitaran, demostrando que la compañía de Frey le había ayudado a madurar un poco. Después fueron a la entrada de las ruinas y pronto se dieron cuenta de que el lugar estaba iluminado por una fuente de luz mágica, la cual estaba sincronizada con el exterior, de modo que mientras fuera de día estaría iluminado y al llegar la noche se apagaría por sí solo. Y los miembros del equipo de exploración estaban fascinados al ver que magia de la era antigua aún estaba funcionando hasta la actualidad. Pronto llegaron a una gran puerta, la cual parecía estar protegida con magia, y Milim dijo que podría derribar dicha puerta en un santiamén, al igual que Shion. Pero Rimuru era más consciente de lo que significaba el mantener el valor cultural de las ruinas, y les dijo que él se encargaría de abrirla. Después de todo, era sabido que Clayman había podido entrar, y es que con su habilidad única manipulador podía analizar y encriptar o descifrar todo tipo de información, y ahora que Rimuru lo había consumido, seguramente poseía la misma habilidad. Pero Rafael le dijo que manipulador era una versión inferior de las habilidades que ya poseía, por lo que la habilidad había sido absorbida como energía. Dicho eso, el hechizo no fue ningún problema para Rafael, que lo descifró enseguida, y fueron capaces de activar el mecanismo de la puerta, para sorpresa de los exploradores, ya que eran personas más bien inteligentes y preparadas para este tipo de actividades, y no podían entender cómo es que Rimuru había logrado abrir la puerta tan rápido. Milim también logró hacerlo, pero fue por su habilidad Ojo de Dragón que le permitía observar a través de cualquier cosa y entender su funcionamiento, hechizos y habilidades incluidos. Rimuru les explicó que tratándose de un hechizo conformado por varias capas, solo era cuestión de buscar la más reciente y a partir de ahí irse moviendo a través de los hechizos, descartando aquellos que causaran interferencia y quedándose solo con los que tenían conexión uno con otro en el circuito. Su experiencia enseñando a los niños había rendido frutos, ya que los exploradores entendieron sin mucho problema la explicación. Entonces apareció de nuevo el anciano de la aldea y les dijo que la cena estaba lista, así que todos accedieron a terminar por ese día para la mañana siguiente adentrarse en las ruinas. Por la mañana, Kagari abrió la puerta de manera oficial y dieron comienzo con la exploración, donde parecía que el interior era cada vez más opresivo, con los muros cerrándose cada vez más, formando un pasillo muy estrecho en el cual Rimuru y Milim tomaron la delantera para detectar y lidiar con cualquier trampa que pudiera aparecer, mientras que Gopta y Shion se quedaban en la retaguardia para proteger al grupo de cualquier amenaza que pudiera aparecer desde atrás. Y en el camino pudieron ver muchas inscripciones en la pared, que parecían contar la historia de la antigua civilización. Algo que Milim recordaba haber visto antes con sus milenios de vida, que si bien eran cosas nuevas para el resto, para ella solo era un viaje un poco nostálgico. Finalmente llegaron a un lugar amplio donde decidieron tomar un descanso, y Rimuru procuró el almuerzo que había sido preparado por los elfos oscuros, el cual transportaba en su estómago para protegerlo de la intemperie. Y los exploradores seguían impresionados con la facilidad con la que el señor demonio lidiaba con esas cosas que ellos pensaban eran solo gajes del oficio para tener una exploración mucho más sencilla y placentera. Incluso les preparó un portal para que se transportaran al castillo a hacer sus necesidades mientras descansaban, ya que el fondo de las ruinas parecía llevar a una cripta y no quería que profanaran el lugar solo porque tuvieran que ir a hacer sus cosas detrás de una piedra. Y Kagari solo pudo pensar que tenían mucho que aprender de los métodos del señor demonio. Ahora, Rimuru recordaba las técnicas de exploración de los aventureros del laberinto y decidió utilizarlas para hacer su avance lo más eficiente posible, de modo que preguntó si había un chamán en el grupo,
y una vez que uno de los exploradores pasó al frente, le enseñó la magia para comunicarse con los espíritus, en este caso uno de viento, que les ayudaría a seleccionar la mejor ruta para avanzar, y también con la ayuda de Rafael recordó los hechizos, canalización y graficación de pensamiento que servían para poner cualquier hechizo en papel y para canalizar la información adquirida en un tipo de grabado. Le enseñó ambos hechizos a otro explorador y con su ayuda se dieron a la tarea de mapear todas las ruinas, y con esto, efectivamente, el equipo de Kagari ahora estaba mucho más capacitado para sus exploraciones futuras. Pero Kagari advirtió que los mapas no mostrarían las trampas, así que de cualquier forma tenían que tener cuidado. El siguiente paso era llegar al fondo de la sección y con eso dieron por terminado el segundo día.